Cerca de 3.000 personas han sido evacuadas de las inmediaciones del río Dnieper después del colapso de la presa de Kakhovka, un incidente que afecta tanto a la orilla occidental, controlada por Ucrania, como a la oriental, en manos de Rusia. Kiev habla de una catástrofe ambiental, mientras Vladimir Putin tilda como un acto bárbaro y lo atribuye a los ucranianos. Se instala en Chile el Consejo Constitucional, conformado por 50 miembros electos y donde la derecha y la extrema derecha tienen mayoría. El Consejo tiene 5 meses para entregar una nueva Carta Magna que se someterá a referendo en diciembre. Conectamos con Santiago. Este miércoles el Papa Francisco pasa nuevamente por el quirófano para una cirugía abdominal ante el riesgo de una obstrucción intestinal. El Papa se había sometido ayer a una serie de exámenes y pasará unos días en el Hospital Gemelli de Roma. Tenemos reporte. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición con información de la guerra en Ucrania, porque tanto Kiev como Moscú avanzan en las evacuaciones de miles de personas en las inmediaciones del río Dnieper, inundadas tras la destrucción de la presa de Kakhovka en Jersón. La autoría del incidente permanece incierta. De hecho, Moscú culpa a Estados Unidos y a los aliados occidentales de Kiev de autorizar el ataque, mientras el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, propuso a Volodymyr Zelensky constituir una investigación internacional. El presidente ruso calificó el hecho como un acto bárbaro cometido por Ucrania. Amal Ben Othman tiene el informe. Niños cargados a hombros y lo que queda de las pertenencias en unas cuantas bolsas plásticas. Así avanza la evacuación de miles de civiles en la región de Jersón, tras la destrucción de la represa de Kakhovka. Equipados con pequeñas lanchas neumáticas, estos soldados ucranianos ayudan con las labores en uno de los distritos inundados. Según las autoridades ucranianas, el nivel del agua ha subido 3,5 metros en algunas partes de Jersón y más de 40.000 personas están en zona de riesgo y cientos de miles han quedado sin acceso a agua potable. Nos inundamos hasta aquí. No sé, todo está sumergido en el agua, todos los muebles, la nevera, la comida, todas las flores, todo está flotando. No sé qué hacer. Unas decenas de kilómetros más arriba del río Dnieper, en zonas controladas por las autoridades rusas, las evacuaciones también han comenzado. Moscú y Kiev se culpan mutuamente del ataque a la presa y la destrucción de la central hidroeléctrica. El presidente ucraniano acusó a Rusia de detonar una bomba medioambiental. El mundo entero conocerá ese crimen de guerra ruso, el crimen de ecocidio, esta destrucción deliberada por parte de los ocupantes rusos de la presa y otras estructuras de la central hidroeléctrica de Kakhovka. Es una bomba medioambiental de destrucción masiva. Y en una reunión de la ONU el martes, Rusia habló de sabotaje por parte de Kiev. El sabotaje deliberado llevado a cabo por Kiev contra una instalación de infraestructura crítica es extremadamente peligroso y puede clasificarse esencialmente como crimen de guerra o acto de terrorismo. Los expertos, por su parte, describen una catástrofe cuyas consecuencias se sentirán durante décadas y que será de gran alcance para ambas partes en la línea de frente. En otras noticias, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió este miércoles con el príncipe heredero saudí Bin Salman y destacó que la relación entre ambos países se basa en el progreso en protección de los derechos humanos. Y en la agenda de la reunión figura la posible normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Y el encuentro llega después, recordemos, de que Riad y Washington hayan cooperado en la mediación de treguas en Sudán. Sin embargo, también en medio de roces sobre las relaciones con Irán y la reciente decisión de Riad de reducir su producción de crudo para aumentar el precio del petróleo. Vamos con información ahora de América Latina, porque en Chile se instala hoy en esta jornada el Consejo Constitucional, formado por 50 miembros elegidos el pasado 7 de mayo en las urnas, que tendrán a partir de ahora 5 meses para entregar una nueva propuesta de Carta Magna al país. En un segundo intento, recordemos, después de que en septiembre pasado los chilenos rechazaran masivamente una primera propuesta de reemplazar la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet.
Pinochet. En la ceremonia de este miércoles participan representantes de los tres poderes del Estado y el presidente, Gabriel Boric. Y nuestra corresponsal, Patricia Luna, se encuentra precisamente en la sede donde va a trabajar el Consejo Constitucional. Patricia, buenos días para usted. Le pregunto, ¿cuáles son las diferencias entre este proceso constitucional que arranca ahora y el anterior? Hola, pues como bien has dicho, nos encontramos en la sede del Excongreso Nacional y también en esta jornada se escuchan manifestaciones a los alrededores. Estas serían algunas de las similitudes de un proceso constitucional muy diferente al anterior. Partimos, por ejemplo, por el número de miembros. Son 50 los consejeros constitucionales, uno de ellos representante de las comunidades indígenas frente a los 155 miembros del proceso anterior, donde había 17 escaños reservados a los pueblos indígenas. Además, la jornada van a recibir un anteproyecto de texto constitucional elaborado por una comisión de expertos de 24 miembros, 12 de ellos elegidos por la Cámara de Diputados y 12 del Senado, y habrá unas 12 bases constitucionales en las que se tienen que regir este Consejo Constitucional. No es la carta blanca de la que partía el proceso anterior. Además, como señalabas, en la ceremonia están presentes los tres representantes de los poderes del Estado, algo que no ocurría en el proceso anterior, en el que también había un intento más de que el pueblo estuviera representado. De esta forma se inicia este Consejo Constitucional este miércoles aquí en Santiago. Patricia, como usted decía, esta es la segunda oportunidad, pero es también la última oportunidad de los chilenos para reformar esta Constitución heredada de Augusto Pinochet. Pues así sería, según lo expresado por el presidente Gabriel Boric en una entrevista televisada a un canal local esta semana, en la que afirmaba que al menos por su parte en su gobierno no va a haber un nuevo intento de proceso constitucional. Es una incógnita lo que va a pasar. El presidente se manifestó a favor del texto elaborado por el anteproyecto elaborado por el Comité de Expertos. Sin embargo, muchos de los integrantes del Consejo Constitucional, entre ellos la mayoría de ultraderecha, ya ha manifestado algunas diferencias respecto a este anteproyecto que establece, por ejemplo, a Chile como un Estado social, democrático y de derechos, un cambio significativo frente al Estado subsidiario de la Constitución actual. Parece que esta sería, por tanto, el intento definitivo. Veremos qué es lo que pasa en los próximos 5 meses hasta noviembre, en un proceso también en el que va a participar la ciudadanía. En esta jornada se abre el plazo también para que los ciudadanos puedan presentar sus propuestas durante un mes a través de una canalización de las universidades, en algo que también marca una diferencia con el proceso anterior. Veremos qué pasa en el plebiscito de salida del próximo diciembre. Pues sí, Patricia, iremos siguiendo todo este proceso. Muchas gracias por este reporte. Nosotros cambiamos de tema y vamos a Italia, porque el Papa Francisco se encuentra ya en el Hospital Gemelli de Roma, donde será sometido a una nueva cirugía bajo anestesia general. Según informó el Vaticano, el máximo líder de la Iglesia Católica padece una hernia abdominal que amenaza con generar una obstrucción intestinal. Nos amplía nuestra corresponsal, Natalia Mendoza. Fue a través de un corto comunicado que el Vaticano confirmó que el sumo pontífice ha sido admitido en un hospital romano para ser operado en la tarde de este miércoles. El Papa será sometido a una laparotomía y a una cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis, una intervención quirúrgica necesaria, dice el Vaticano, a causa de un riesgo de obstrucción intestinal. El comunicado indica que Francisco sufre de una hernia incisional encarcerada que está provocando síndromes oclusivos recurrentes, dolorosos y que empeoran. La operación se desarrollará bajo anestesia general. El Papa deberá permanecer hospitalizado durante varios días después de esta operación. Este no es el primer problema de salud del Papa de 86 años. En julio de 2021 fue operado de un problema en el colon. Los médicos le retiraron 33 centímetros de intestino y en marzo de este año estuvo 3 noches en el hospital por una pulmonía aguda. El Papa también sufre de problemas en su rodilla derecha que le obligan a caminar con un bastón o en silla de ruedas.
Cambiamos de noticia porque la Unión Europea quiere reforzar las relaciones con América Latina, donde tanto Rusia como China aumentan su influencia. Y el equipo del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, elaboró una hoja de ruta para lograr este objetivo. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos tiene los detalles. La Unión Europea está ahora más que nunca decidida a revitalizar las relaciones con América Latina y con los países del Caribe, y esto explica esta comunicación presentada hoy por parte de la Comisión Europea. Bruselas quiere apostar porque 2023 sea el año en que se puedan revitalizar estas relaciones entre ambos bloques, y para empezar considera que la relación entre la Unión Europea y los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños debe ser de carácter permanente. Por lo tanto, pide, por ejemplo, que haya reuniones de carácter permanente cada 2 años, que se puedan alternar entre reuniones de cancilleres y de jefes de Estado y de Gobierno. El objetivo es acabar con casos como el actual, por ejemplo, en que hace ya 8 años en que no se celebra una reunión de alto nivel entre la Unión Europea y los países de la CELAC. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha admitido que ambas regiones en los últimos años han vivido de espaldas una a la otra, a pesar de ser socios naturales, pero lo que se quiere apostar es pasar de ser socios naturales a ser socios por elección, y por ello se habla de fortalecer también las relaciones comerciales, apostar por los acuerdos comerciales, por ejemplo con el bloque del Mercosur, un acuerdo que se cerró por ejemplo en 2019, pero que ahora mismo faltan aún cuestiones técnicas. Está a la espera de contrapropuestas por parte de los países del Mercosur para apostar también en contra de la deforestación y apostar a favor del medio ambiente. También el acuerdo con Chile recientemente firmado, en que se apuesta también por materiales críticos como por ejemplo el litio, y también el acuerdo con México, que también falta firmar. Por todo ello, la Unión Europea también quiere fortalecer la inversión, muy importante a través de su plan de inversiones, el conocido como Global Gateway, también para hacer frente a la conocida como Ruta de la Seda China. Y vamos ahora a Estados Unidos, donde crece la preocupación por el humo que llega de los incendios forestales de Canadá. Incluso el alcalde de Nueva York pidió a los civiles con problemas respiratorios que eviten salir de sus casas. Ramiro Cueva Verena tiene el informe. El impacto ambiental de los incendios en Canadá ha cruzado la frontera y ha llegado hasta Estados Unidos, donde el viento ha llevado a la contaminación del humo y el aire empieza a verse afectado en grandes ciudades como Nueva York. Incluso, el alcalde neoyorquino Eric Adams pidió a los ciudadanos que extremen las precauciones. Si usted es un neoyorquino con problemas cardíacos o respiratorios, tenga cuidado cuando esté al aire libre. El humo de los incendios forestales de Canadá está afectando al aire de nuestra ciudad, por lo que se ha emitido un aviso sanitario sobre la calidad del aire. Intenta limitar hoy las actividades al aire libre a lo estrictamente necesario. Durante el martes, la Agencia de Protección Ambiental emitió una alerta por la mala calidad del aire en Nueva Inglaterra, sumándose a las advertencias de Illinois, Wisconsin y Minnesota. La propagación de las partículas se está registrando no solo por el aire, sino también por el agua a través del río Ohio, lo que ha elevado la preocupación de los expertos sobre el nivel de contaminación del afluente. Los niveles que estamos viendo hoy en día son realmente mucho más altos de lo que normalmente se ve en una gran ciudad contaminada de Asia, por ejemplo. Desafortunadamente, es probable que estos niveles se mantengan altos hasta que se apaguen los incendios. En Canadá, el panorama para sofocar el fuego no es alentador. Solamente en la provincia de Quebec hay más de 150 focos activos en una temporada que ya ha registrado 422 incendios y 226.084 hectáreas dañadas en lo que va del año. Y cerramos con las noticias que nos deja ya el Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, donde ya se conocen los nombres de las semifinalistas. Beatriz Haddad Maia eliminó a la tunecina Ons Jabeur y se convirtió en la primera brasileña en clasificar a semifinales del torneo parisino en la era abierta. Cayó en el primer set por 3-6, pero remontó los 2 siguientes ganando por tiebreak en el segundo y cerrando con un contundente 6-1 en el tercero. Su rival será la polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo, que eliminó en 2 sets a la estadounidense Coco Gauff por 6-4 y 6-2.
Llegamos así al final de esta edición informativa, pero recuerden que pueden ampliar estas noticias y muchos más en nuestras redes sociales y en nuestra página web, france24.com. Enseguida volvemos.